gente de sus casas y se detenía a quien se manifestaba. Todo ello era consecuencia de un sistema que invadía y oprimía a toda la que en él viviera. Ante esto, una aldea de irreductibles chantreanos y chantreanas se organizaba, con la juventud a la cabeza, para responder a quienes les quitaban derechos tan básicos como la vivienda, a quienes creaban relaciones desiguales entre iguales y a quienes siempre ponían su interés por encima del bien común. Era tal la necesidad de cambiar su situación que hasta unas jóvenes que vivían en la calle Huarte decidieron hacer todo lo posible para que el gobierno de Navarra no les quitase su vivienda, y el barrio se volcó para dar respaldo a las jóvenes. Un día, trabajadores del gobierno de Navarra llegaron para echar a estas jóvenes de su casa, y fue entonces cuando... erabakin nahi dugulako. Aurrean duguna gure hizkuntza erabiltzen entzun nahi dugulako. Beste aisialdi mota bat eraiki nahi dugulako. Oinarrizko eskubideak bermatu nahi ditugulako. Inposatzen digutenaren aurrean kritiko izan nahi dugulako. Auzoko gazte guztien gana iritsi nahi dugulako. Horregatik, gazteon arteko harremanak sortzen ditugu. Por todo eso denunciamos la mierda que tiene el sistema. Por eso construimos día a día el barrio en el que queremos vivir. Horregatik, elkartasun adierazten diogu gure ondoan borrokatzen duenari. Por eso nos comprometemos para luchar por nuestros sueños.